a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado, les da la más cordial bienvenida al conversatorio denominado Para fortalecer la enseñanza más allá de la reforma educativa, dentro del cuarto Foro Internacional de Educación Básica y Normal. Nos honra con su presencia, quien en esta ocasión pues, nos transmitirán sus conocimientos y experiencias, la doctora Irma Fuenlabrada Velázquez, la doctora Esther Tapia Álvarez, la doctora Silvia Lourdes Conde Flores, para quien pido un caluroso aplauso, por favor. Modera el maestro Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación Pública del Estado de Baja California Sur. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. En este propósito de hacer reflexión, como lo citaba en el mensaje en la mañana, un poco es reflexionar sobre el tema de las reformas y el impacto que han tenido estas, más allá de los temas que pueden estar en el debate público, cómo han impactado en el tema esencial de la enseñanza. Y obviamente pues nos acompañan tres gentes que tienen experiencia en cada uno de los temas que deseamos sean un punto de conversación junto con ustedes. Si alguien tiene la inquietud de plantearlo, con gusto les cedemos igual el uso de la voz. Pero primero quiero leer el currículum de cada una de las doctoras que nos acompañan. Se acompaña la doctora Irma Fuenlabrada Velázquez, se desempeña como investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP. Ha realizado diversos estudios de procesos de aprendizaje matemático en niños y jóvenes de educación básica, proceso de reconceptualización disciplinaria y metodológica de docentes y conceptualizaciones matemáticas de adultos analfabetas o de baja escolaridad e indígenas. Participó en el diseño de materiales de apoyo en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática para el nivel básico, análisis de currículo de matemáticas, así como un plan y programa de estudios de 2017. Participación como consultora o coautora, en el estudio de comparativo de la propuesta curricular de matemáticas en la educación obligatoria en México y otros países. A quien le pido un fuerte aplauso para la doctora Irma. La maestra Silvia Lourdes Conde Flores es licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Ciencias con especialidad de Investigaciones Educativas, directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta SC. Entre sus principales actividades profesionales destacan consultora de la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación en los Estados, consultora de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, autora de libros de texto de formación cívica y ética de una gran cantidad de títulos relacionados con la educación básica, consultora del Instituto de Instituciones Educativas e Instituciones Públicas de Derechos Humanos y Democracia, investigadora educativa con investigaciones en las áreas de desarrollo socioemocional en la infancia y juventud, bienestar socioemocional en los docentes, formación ciudadana, educación en derechos humanos, educación en valores, calidad y equidad educativa, gestión escolar democrática, convivencia escolar y prevención de la violencia y prevención de la violencia de género. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Silvia. Y nos acompaña también la doctora María Esther Tapia Álvarez, doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas en área de lenguaje, lectura y escritura y cultura digital. Ha ocupado diversos puestos como subdirectora de la Dirección de Desarrollo Curricular para la Educación Primaria de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, se ha desempeñado como docente, asesora técnico-pedagógica, diseño de diplomado de herramientas conceptuales y metodología para la enseñanza de la lectura y la escritura en secundaria y primaria en nuestro estado, aquí en Baja California Sur. Consultora del libro Yoltoca, estrategia de didácticas multigrado en el campo de lenguaje y educación, docente en la especialidad multigrado y la normal veracruzana Enrique Repsan. Entonces, bienvenidas las tres. Y bueno, citábamos un poco en el tema de las reformas, cómo es que estas impactan más allá de los temas que pueden generarse en el debate público, ya en el campo de terreno, cómo han impactado en nuestros saberes, en nuestras metodologías, en la organización de planes y programas, en el filtro que se realiza para los contenidos. Y bueno, yo quiero iniciar este conversatorio con la doctora Esther Tapia, con una pregunta
en la especialidad que ella maneja, cómo ha evolucionado el enfoque didáctico de la enseñanza del lenguaje en educación básica en las últimas décadas, del 93 a 2017, las cuales son principales, cuáles son las principales continuidades y rupturas que se puede hablar. Nos ha tocado a lo largo de estos años, de 1993 a 2017, pues ya el impacto casi de 5 reformas educativas, y bueno, creo que nos puede comentar qué tanto ha impactado en materia de enseñanza de comunicación y lenguaje en educación básica. Gracias, buenas tardes y pues gracias por compartir por dejarme compartir con ustedes, gracias al secretario y a quienes dieron esta oportunidad, a IAE. Bueno, yo quiero comentarles la evolución de los enfoques, desde dónde voy a compartir esta historia, porque soy profesora de educación primaria en activo y aparte, pues mi doctorado fue sobre una investigación para estudiar las prácticas de lectura y escritura de los niños en la escuela, pero estas prácticas cotidianas y que surgían de su propia iniciativa. Entonces, por eso me he introducido en este campo y es desde donde comparto. Aquí el secretario, bueno, la pregunta está centrada en del 93 acá, sin embargo, yo me voy hasta los 70, porque si no me voy hasta allá, en el campo del lenguaje sí es importante entenderlo, por qué hacemos lo que hacemos los maestros, ¿no? Porque las reformas dicen una cosa, nosotros hacemos lo que revolvemos y hacemos, es muy complejo, ya lo explicó la doctora Ruth Mercado, ¿no? De dónde se construyen los saberes docentes. 70s. ¿Quién estudió primaria en 70s? ¿No? Si recuerdan sus libros de lengua nacional, incluso el nombre de la asignatura no era español, ni era lenguaje y comunicación, el nombre de la asignatura era lengua nacional. Ajá. Y el enfoque que se puede decir en ese momento que prevalecía alrededor de la enseñanza del lenguaje era un enfoque estructuralista del lenguaje. Es decir, el lenguaje es un objeto de estudio que finalmente pues viene a impactar los enfoques de los programas. Y en ese entonces, si ustedes recuerdan, los que fuimos a la primaria en los 70, pues nos enseñaban aquellos enunciados de subraya el sujeto con rojo, el verbo con azul, el sujeto con predicado, el morfema, lexema, gramema. Ustedes recordarán que era importante el núcleo del sujeto, el núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto. ¿Esto con qué tenía que ver? Con la lingüística. Y en ese momento, la teoría estructuralista, que pues aquí por falta de tiempo no la voy a explicar, pero que finalmente estructuralismo pues tiene que ver con la estructura de la lengua, la lingüística como ciencia formal era lo importante. Y entonces la enseñanza del lenguaje, pues se veía el lenguaje como algo abstracto que el niño pues podía comprender y aprender. Y si en un momento dado ese niño adquiría todas las reglas del lenguaje y entendía la convencionalidad de las reglas de ese lenguaje, ¿qué sucedería con ese niño? Pues se haría un pequeño lingüista, dominaría su lengua y por lo tanto entendería o comprendería el significado de cualquier texto, ¿no? De ahí que se interesara mucho la enseñanza o el énfasis estuviera en que comprendiéramos o los niños entendieran la estructura del lenguaje y además las reglas por las que se regía este lenguaje. En los 70 así aprendimos. No sé si recuerdan, en los primeros grados siempre digo, y pongo algunas imágenes ahorita, ¿no? Pero el libro de primero y segundo grado eran enunciados como el oso se asea, ¿no? Y los métodos, pues fonéticos, onomatopéyicos, estaban en ese momento en su auge, que ya después, vamos ahorita al avance de lo que pasó después, que surge también el método global de análisis estructural, hablando de estructuralismo, ¿no? Y entonces estos métodos, pues algunos iban de lo general a lo particular o al revés, pero finalmente era la estructura, ¿no? Y esta idea de que entonces yo debo enseñar la letra sonido, porque si no, pues
¿Cómo puedo hacer que el niño lea o cree un mensaje comunicativo por escrito si no me sabe decir que se escribe vaca con V más A más C más A, ¿no? Y eso es importante decirlo porque llegamos del 72, esta reforma se dio en el 72, ustedes recordarán, eran libros por objetivos, recordarán el libro de español recortable, incluso por los enunciados, imagen, y pasaron 21 años para que llegáramos al 93. Y entonces en el 93, ¿qué había pasado con la investigación en el campo del lenguaje? Se había logrado, gracias al trabajo de Emilia Ferreiro y Teberovsky, que no ocurrió en los 90, sino se dio en los 70, pero pues esto es lento, ¿no? O sea, algo se descubre y poco a poco va teniendo impacto. Y ahí hay un descubrimiento sobre la teoría constructivista y psicogenética de la enseñanza del lenguaje. Y lo que más nos suena a los maestros o relacionado con eso, que ahora todavía persiste en las prácticas, es los niños crean hipótesis sobre el lenguaje. Cuando yo le digo gato, se descubre que el niño pues hace una hipótesis sobre la palabra gato. Y entonces dice, gato es una palabra corta, ¿no? Entran ahí variables de, es corta, pues entonces gato, no sé bien cómo se escribe gato, pero me doy la idea, yo me llamo Gabriel y le pongo la G, y entonces empieza está la teoría del niño presilábico, silábico, que es algo que ustedes conocen. Y en el caso de niños más grandes, ¿qué pasa en el 93? Ustedes recordarán los ficheros didácticos. De alguna manera también la teoría constructivista, algo diferente a lo de los 70, era el lenguaje no es algo abstracto, el lenguaje es algo que se encuentra ubicado en un contexto. Y cuando yo hablo con el niño o le dicto gato, aparentemente todos sabemos que es un gato, pero el gato es una palabra que está ubicada en un uso social, como aquí en Baja California Sur hay palabras muy locales, ¿no? En la mañana alguien, cuando subimos a la camioneta, dijo, no se podía subir alguien y dijo, le hago banquito, ¿no? Y yo dije, ahí, ¿cómo es hacerle banquito, no? Esa cuestión del lenguaje, y se empieza a hablar de la relación oralidad, escritura, y ustedes recordarán, o algunos no sé, que sonó mucho que el enfoque era comunicativo y funcional. Que ese fue un nombre que pues provino cuando se dice la sociolingüística, que surge ahí de decir el lenguaje se aprende en contexto, no es que él esté en abstracto, y no es porque yo aprenda las reglas del lenguaje solamente que voy a comunicarme bien por escrito, sino que lo uso si escribo una carta para un destinatario, en un contexto, para un fin, y ese es el enfoque que en los 90 nos empiezan a comunicar las reformas. Pero yo dije, o digo, de los 70 a los 90, aunque el enfoque de los 90 decía eso, a la fecha muchos maestros, pues esto de comunicativo y funcional, pues lo resumimos en algo muy simple y decimos, pues sí, que se aprenda a comunicar, ¿no? Y entonces se generaliza, pero todo lo que implica aprenderse a comunicar, en cuál es mi papel como docente, cómo debo mediar para que el niño haga hipótesis sobre el uso del lenguaje, eso cómo se hace, ¿no? Muchos maestros lo vamos construyendo y lo hacemos. Por ejemplo, ahí surgieron estrategias del dictal, que los niños le dicten al maestro, el hacer preguntas para que finalmente el niño reflexione, surgió el componente reflexión sobre la lengua. Y reflexionar sobre la lengua era preguntarte por qué esa palabra se podía escribir, se escribía de tal manera o no, o la oración estaba bien o no, pero también surge mucho la estrategia de la corrección colectiva, ¿no? De los textos. ¿Por qué? Porque se basa finalmente en toda esta teoría constructivista de que el lenguaje se aprende, pues cuando lo usamos. Y por eso hablé del fichero, porque ustedes recordarán estrategias, el cancionero, el correo comunitario, bueno, que desde los manuales del instructor comunitario, en los 70, y esto quiero decir, seguramente les va a pasar aquí, que la cosa tampoco es lineal, ¿no? O sea, no es como se acabó algo y ahora empezó lo otro, sino que en realidad están conviviendo estos enfoques. Y
ahora que, ya para terminar con lo que pasa en estos años, ¿qué pasó del 93 al 2009? Bueno, el trabajo de Emilia en México tuvo y tiene un impacto muy fuerte, pero también en los 70, esos manuales del instructor comunitario, quienes los conocieron, tenía influencia por ahí de algunas investigadoras de perspectiva sociocultural, como Elsie Rowell, que el lenguaje lo estudian desde otra perspectiva, que es mi perspectiva, ¿no? Que es la social y cultural, y que en un momento dado es, bueno, no solo es una cuestión de estructura cognitiva, el aprendizaje del lenguaje, sino que también, por eso les decía, ya se venía planteando desde los 90 en contexto, y surge un nuevo término que acaban de introducir en la propuesta de artículo 3º y en toda esta reforma, y dicen que ahora hay que enseñar al niño a escribir, a leer y la literacidad. Y hay allí toda una confusión, porque esto surge en el 2009, surge el término primero prácticas sociales del lenguaje, que se puede decir que es un cambio. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué en los 90 no estaba ese término y qué quiere decir ahora prácticas sociales del lenguaje? La teoría sociocultural se basa en el trabajo de Vygotsky, ¿no? El trabajo que hizo Emilia pues se basa en el trabajo de Piaget. Y lo que quiero decir con Vygotsky es que todas las investigaciones parten del estudio de las prácticas, ¿no? Que se empieza a ver que el niño finalmente escribe y lee, como ustedes también en este momento, por una necesidad social, en interacción. No escribimos para el vacío, porque tengo que entregar la tarea. ¿Qué es una práctica social? Pues finalmente lo que escribimos. Que en los programas del 2009 y en el nuevo modelo educativo hay un error en la noción de prácticas sociales, porque práctica social se ha puesto como un contenido a enseñar, y la práctica social no se enseña. La práctica social del lenguaje pues simplemente surge, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer los maestros con las prácticas sociales? Pues más bien aprovecharlas, conocerlas, saber en este contexto en Baja California Sur, en Mulegé, en la zona de Vizcaíno, en Los Cabos, los niños no son iguales. Entonces, ¿qué se dice ahí? ¿Qué escriben? ¿Qué leen? Y esa sería la práctica social del lenguaje. ¿Qué es literacidad? Es un término traducido del inglés al español, que es literacy, en inglés. Porque la mayoría de investigadores que sostienen este enfoque sociocultural pues son anglosajones, o sea, son investigaciones en Inglaterra, en Estados Unidos, que se han ocupado del estudio de estas prácticas, porque en América Latina, más bien el auge de la investigación en lenguaje, lo decía, ha sido desde perspectiva psicogenética. Ajá. ¿Y qué pasa en 2009? Pues nos dicen que ahora debemos, y ahí está la confusión, ¿no? En los 90 estaban los 4 componentes que había que enseñar, ¿no? Cómo el niño debía leer, escribir, escuchar, hablar, ¿no? Y ahora nos dicen, y ahí está la confusión, muchos maestros entienden que el objeto de enseñanza es la práctica social, porque los programas dicen práctica social, el instructivo, práctica social, hacer un cartel, pero más bien eso tendríamos que retomar como un cartel. En el contexto hay un cartel, los niños escriben carteles. ¿Qué carteles ven? Los carteles de anuncios. Hay una práctica social de leer cartel, ¿cómo la aprovecho? Entonces, ¿cuáles son las continuidades? Pues voy cerrando, de los 70 a los 90 sí hay un cambio fuerte, ¿no? O sea, de los 70 a los 90, sin embargo, quiero hacer notar que esto es en la teoría, en los currículos, pero en las prácticas yo siempre les digo, llevamos en la sangre el oso así se hace, así. Porque no sé, nacimos cuando ya estábamos aquí, nos cantaban. Y los métodos fonéticos, onomatopéyicos y los dictados y toda esta cuestión formal y estructural de la lengua, pues nos interesa mucho y pensamos que si no aprenden eso, pues no pueden avanzar a la comprensión, por ejemplo. Entonces, 70-90, un gran cambio. De los 90 al 2009 y nuevo modelo,
no hay realmente un cambio de enfoque, sino más bien se le da énfasis a la perspectiva sociocultural en 2009, que estaba ya, les digo, los manuales del instructor comunitario pues retoman un enfoque sociocultural, pero finalmente ahora hay una intención hasta un poco risoria, yo diría, por ahí algunos dicen caricaturesca, de exaltar algunos términos pensando que así se vuelve rimbombante, ¿no? O sea, si llamo literacidad, si digo práctica social para enseñar, en lugar de de seguir insistiendo en que el verdadero cambio es romper nuestra visión rígida sobre el aprendizaje del lenguaje y hacernos de otras estrategias que ustedes conocen muy bien porque hay muchos materiales sobre eso que se pueden aprovechar. Yo creo que pues de aquí nos hizo rápido un recorrido de varios procesos que nos tocó vivir en nuestra formación docente. Digo, los docentes de las décadas de los 80 nos especializaron en el método de análisis estructural y entonces veíamos todo este proceso que, bueno, en la infancia todas estas partes del enunciado que nos teníamos que aprender era la gran evaluación, ¿verdad? Si éramos capaces de identificar el sujeto, el predicado, el verbo, si el objeto directo y toda la clasificación de enunciados que nos daban, ¿verdad? Y que siempre… Y que a la fecha nos importa. Así es. el asunto está en qué capacidad de comunicación logramos desarrollar finalmente, y creo que se ha avanzado desde mi punto de vista, desde, pues digo, como es en muchas otras cosas de la vida, desde el método onomatopéyico, ¿verdad? Y el silabario de San Miguel todavía más, y nos vamos hasta estos procesos que hemos llevado. A mí me parece que se ha avanzado en el tema del lenguaje y comunicación, y hoy tenemos el resultado de que hoy tenemos una infancia con mucho más herramientas de establecer un diálogo. Y eso es importante. Entonces, creo que dentro de las, citábamos en el tema del debate que se da en las reformas, muchas veces nos centramos en temas banales y perdemos de vista este tema tan importante que es lo que es la construcción del lenguaje y de la comunicación. Pero bueno, a mí me parece que otro de los temas también significativos y de debate, y que le voy a pedir a la doctora Silvia Conde, esto queda aquí para que ustedes también lo puedan establecer y comentar en un momento más. Pero en el caso de la doctora Silvia Conde, y también por su perfil, dice: ¿cómo ha evolucionado el enfoque didáctico de la formación cívica y ética en la educación básica en la última década? Igual nos da este lapso de la última década del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI. ¿Cuáles son las principales continuidades y rupturas, en particular relacionadas con la educación socioemocional? Aquí hay un gran debate en que si abandonamos la educación cívica, y creo que parte de este reflejo de nuestros problemas socioemocionales, de violencia intraescolar, a veces les achacamos a un tema de que se abandonó, y bueno, ¿qué nos puede comentar, doctora, al respecto? Muchas gracias. Yo también me voy a ir más atrás, así como lo hizo Esther, porque si nos preguntamos por qué tenemos la impresión, bueno, por qué muchas personas tienen la impresión de que el civismo desapareció durante unos años, ¿por qué tenemos esa idea si no es cierto? Ese es un error. Tenemos que preguntarnos cómo surgió y cómo caló hondo en el sentido común magisterial, en las prácticas docentes, en la organización de la escuela y también en la representación de la sociedad respecto de lo que es el civismo. El civismo empezó, o la educación cívica con distintos nombres, desde el México independiente, porque era necesario construir la idea de nación. Entonces, la educación cívica, desde siempre y en todos los países, ha sido como una herramienta de los estados para consolidarse ideológicamente. Entonces surgió el civismo como un catecismo político, con las mismas herramientas que el catecismo religioso. Entonces, desde lo dogmático, se enseñaban los deberes del buen ciudadano. Era la formación para el deber. Y estamos hablando del siglo XIX, gran parte del siglo XX, en donde se trabajó esa parte del portarse bien, de la urbanidad y las buenas costumbres. Cuando algunos maestros me dicen, es que se han perdido los valores, y les pregunto, ¿a qué te refieres? Bueno, es que la gente ya no se pone de pie cuando entra una mujer, o ya no, se le habla de tú a los mayores. Entonces, en general, de lo que hablamos, lo que añoramos,
es esa urbanidad y buenas costumbres, no necesariamente los valores, ¿verdad? Y añoramos ese civismo también del culto a los héroes que nos dieron patria. Esto es muy importante en el contexto actual, porque durante muchos años la identidad política de los mexicanos estuvo asignada por esa idea. Los héroes nos dieron patria. Y entonces, ¿qué necesitamos? Un héroe, por favor, que nos dé patria. Eso es muy fuerte, es muy poderoso en el imaginario político del mexicano. Pero resulta que la evolución política en los distintos países, la comprensión de lo que es la educación ciudadana nos dice, ¿sabes qué? No es cierto. No son los héroes los que te dan patria, sino que sin ciudadanos no hay democracia. Y lo que hay que hacer no es honrar a los héroes todo el día de las efemérides, sino hay que construir ciudadanía. Entonces, así ha ido evolucionando la educación cívica, también en esta reforma de los 70, que pasamos de asignaturas a áreas. No desapareció el civismo, sino que se integró a las ciencias sociales, ¿verdad? Yo no escucho a nadie que diga, ¡ay, qué barbaridad! Ya no se enseña biología, ahora se enseñan ciencias naturales. Pero sí decimos, ¡qué barbaridad! No se enseñó civismo, se enseñaban ciencias sociales, donde estábamos junto con la historia y la geografía, ¿verdad? Entonces, durante esta reforma en los 70 no desapareció el civismo, sino que se integró, porque era esa visión de que no hay que fragmentar el currículo, sino buscar una integración. La reforma de los 70 en materia de los temas que se abordaron rompió con ese civismo de catecismo político y puso el foco en el análisis de la realidad y de los problemas sociales, ¿no? De entender que formamos parte del mundo. También rompió con un nacionalismo ramplón en donde se decía, todos formamos una misma nación con una misma lengua y una misma historia. Una gran mentira, ¿verdad? Que ahí se fincó la exclusión a los pueblos indígenas y se anularon muchísimas lenguas indígenas porque daba pena decir soy indígena. Mi abuela era mazahua y ella jamás se reconoció como indígena porque estaba mal visto, ¿no? Entonces fue el civismo en la reforma del 93, o sea, me voy desde los 70 al 93, cuando de áreas se vuelve a pasar a asignaturas en las ciencias sociales, porque las ciencias naturales siguen juntitas, en las ciencias sociales se desatan y tenemos en el 93 historia, geografía y educación cívica, en la primaria y en la secundaria civismo, o al revés, ya no me acuerdo bien. Entonces, bueno, ahí está, volvieron explícitamente en el 93, aunque Josefina Vázquez Mota, cuando le tocó ser secretaria de Educación, dijo, ahora sí va a volver el civismo, y nuestro actual presidente también dijo, ahora sí va a volver el civismo. Bueno, yo quisiera que alguien les explique, ¿verdad?, que en el 93 volvieron explícitamente, aunque el nombre se desataron, pues, aunque ahí estaban presentes. Hay otra reforma, bueno, en el 93 de todas maneras permanecen muchos de estos elementos del civismo clásico, el nacionalismo, las instituciones, el conocimiento de las leyes, los valores, esos eran como que los 4 grandes ejes. Y en el 99 hay una ruptura fundamental y muy importante. Cambia la educación cívica a formación cívica y ética. Recordarán que se fusiona orientación educativa en secundaria con formación cívica y ética, y ahí se pone al centro a los adolescentes. Y dice, necesitamos que sean contenidos, conocimientos relevantes para la vida del adolescente. Y saben que entra con toda la fuerza la educación socioemocional, sin llamarse así, porque hablamos en el 99 de autoconocimiento, hablamos, bueno, se llamaba naturaleza humana, pero en el fondo estábamos autoconocimiento, autovaloración, proyecto de vida, una serie de elementos que ahora forman parte del campo de la educación socioemocional, pero que desde entonces empezaban a tratar.
En el 2006 viene otra reforma importante. En primaria y en secundaria se empieza a hablar de la educación por competencias y se habla de competencias ciudadanas. Aquí hay un vínculo importante con el Instituto Federal Electoral, que en su momento hizo el diseño de esto, porque le tocaba por mandato constitucional al IFE marcar la política en materia de educación ciudadana. Entonces definió las competencias ciudadanas, la SEP las suscribió y desde el 2006 hasta ahora trabajamos con un enfoque competencial para el desarrollo de competencias. ¿Eso qué significa? Pues todavía no sabemos muy bien qué, porque hay muchas imprecisiones y eso es parte pues justamente de las rupturas. Ahora, en la reforma del 17, hay una continuidad muy importante y es esta, la del enfoque competencial, que se dice, bueno, que no es lo mismo este competencial del 17 que el anterior, que el del 2011, pero en el fondo es una línea de continuidad. Los maestros podrían perfectamente trabajar con el programa 2011 o con el 17 en cívica y ética en materia de enfoque didáctico, porque ahí no hay ningún cambio, hay cambio en los contenidos. ¿Qué cambios fundamentales vemos en este panorama histórico? Primero, pues pasamos del civismo clásico, que es dogmático, adoctrinante, a la formación cívica y ética, que está por lo menos teóricamente sustentada en la construcción de ciudadanía. Eso es una palomita. Pasamos del enfoque temático al enfoque competencial, en donde lo importante no es que te aprendas cuántos artículos tiene la Constitución, sino que a la hora que te violen un derecho, tú sepas apelar a tus derechos, a la Constitución y a otras leyes para defenderlos. Basamos en un proceso que para mí es un retroceso del enfoque por asignaturas a el enfoque de áreas, a un enfoque integral, que me salté esta parte del programa integral de formación cívica y ética, y ahora volvemos a las asignaturas. En el 96, 2006, esto que les señalaba del enfoque por competencias, cuando surge en primaria, se llama Programa Integral de Formación Cívica y Ética. Los que fueron maestros de primaria en esa época recordarán que se decía: la educación cívica no transcurre solo en la hora designada para ello, sino que se requiere, como el maestro lo hace así con esta imagen, la transversalidad, ¿no? Se hablaba de transversalidad. Entonces tenemos ya dos espacios: la asignatura, de manera transversal en todas las asignaturas. El tercer espacio, la vida cotidiana de la escuela, o sea, el ambiente escolar, la manera como nos relacionamos, cómo resolvemos los conflictos, cómo gestionamos el poder en la escuela de manera cotidiana, cómo se ejerce el liderazgo, todo eso también forma ciudadanía. Y el cuarto eje, bien importante, la proyección hacia la vida cotidiana de los estudiantes, o sea, la comunidad, las familias. Era muy fuerte ese programa, tan así que Christian Cox, un investigador chileno me parece, hizo un estudio comparativo del diseño curricular en varios países y calificó muy bien ese programa, el PIFCIE se le dice, el Programa Integral de Formación Cívica y Ética. Pero claro, vino una reforma y ese ya no servía porque era del gobierno anterior. Entonces, ahí podemos ver como continuidades el enfoque competencial, la formación en valores desde una perspectiva de la educación moral racional. Colbert estaba ahí desde los 90 como el principal exponente de esto. Entonces los maestros se hicieron expertos en aplicar técnicas como la discusión de dilemas. Y todavía prevalece hasta ahora, en el 2017, ese enfoque. Y también la cultura de la legalidad es otra continuidad. La cultura de la legalidad, que empezó como una materia optativa, particularmente en Baja California, en Tijuana, y todo eso empezó, la cultura de la legalidad como un complemento. Después fue adquiriendo carta de naturalidad en las escuelas, y ahora en una evaluación, y sí, acabamos de terminar la evaluación del currículo de educación ciudadana del programa del modelo 2017,
y aparece como el tema más fuerte, el más anclado es la cultura de la legalidad, porque van varias décadas en que estamos trabajando eso. Y digamos, la parte metodológica más sólida es la de la educación moral racional, pero ahorita vamos a ver que esta es una limitante. Otros dos aspectos que son una continuidad es el reconocimiento de los derechos humanos como un tema y la valoración de la diversidad, que también en esta evaluación resultan altos. Ahora, ¿qué desafíos o qué rupturas importantes encontramos? Al romper con el civismo clásico, digamos, es una ruptura positiva, pero hay otras rupturas que no son tan positivas. Por ejemplo, al romper con la integralidad, se pierde la posibilidad de que el estudiante se forme como un sujeto entero. Y entonces, en lugar de tener en una sola asignatura o área o campo la educación cívica y la educación socioemocional, pues se le da un espacio especial a la educación socioemocional. ¡Qué bueno! Un aplauso, pero es un espacio muy fragmentado que hace que sea prácticamente inviable su aplicación y además está centrado en una visión individual. O sea, yo me conozco, soy perseverante, etcétera, pero yo como sujeto, como individuo, ahí se pierde la posibilidad de la inteligencia emocional como colectiva. Entonces, ahí hay un problema con la educación socioemocional, es inconsistente y hay un gran desafío, que luego lo trabajaré en la siguiente ronda con mayor profundidad, el problema de la expresión de las emociones morales. Porque la educación socioemocional, si la centramos solamente en el individuo como un proceso de autocontemplación o de revisión interior, sin reconocerme en mi relación con los otros, pues no puedo conformarme como un sujeto ciudadano que también tiene emociones morales que al rato señalaré. Quiero señalarlas al rato cuando hable de las propuestas. Bueno, muy bien, maestra. A mí me parece que deja, por lo menos aquí, una claridad que tenemos que tener en el sentido de que el civismo jamás se dejó, se clasificó en otras cosas y creo que también se ha sesgado en el tema, por ejemplo, del apego, el cumplimiento de la ley en esta nueva cultura de la legalidad, a través de decir, bueno, no es que sea nueva, la necesidad de respetar la ley siempre ha estado, ¿verdad? Entonces creo que este tema de hablar de la nueva cultura de la legalidad, me parece que es un concepto que fue más vendible pues en ese momento en una comunidad como era Tijuana, con todos esos problemas de frontera, y que, bueno, en esta última etapa que se nos habla de la educación socioemocional, pues no es más que volver a retomar muchos de estos temas de la educación cívica con el propósito de llegar a una convivencia social mucho más estable, ¿verdad? Pero bueno, ahora nos toca el espacio para la doctora Irma, en una pregunta obviamente que para nosotros también resulta importante y significativa, por lo que también comentaba en la mañana, de cómo ha evolucionado el enfoque didáctico de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica en las últimas décadas, cuáles son sus principales continuidades o rupturas, ¿verdad? Entonces, aquí le dejo el micrófono a la doctora. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Pues yo también me voy a ir para atrás, porque la realidad es que hay un antes y un después. Y realmente el corte, digamos, a nivel de sistema, creo que lo tenemos, el corte fuerte, en la reforma de la primaria del 93. O sea, ahí es donde realmente a nivel de sistema, ¿por qué tenemos ese corte? Ya lo decía Esther, porque realmente a partir de la teoría psicogenética empezamos realmente a entender que el niño aprendía de una manera diferente a como habíamos entendido desde las teorías conductistas. Una cosa es, como decía la teoría conductista, y que aprendíamos a través de recibir información y consecuentemente la enseñanza se organizaba a través de la información. ¿De qué? Pues del conocimiento establecido ahí en el programa, ¿no? Y por eso aparece en la práctica el asunto de el profesor se para enfrente y empieza un gran discurso, una gran explicación, apoyado con láminas, dibujos, con lo que quieran,
pero en todo caso la enseñanza es un acto de informar. Ahora, como eso al final de cuentas no resultaba, es decir, no terminaba en que los niños dieran muestras de que habían aprendido, pues se introduce en la práctica de la enseñanza la repetición. En el caso de las ciencias, por ejemplo, pues sí aparece este asunto de, bueno, yo ya me eché un rollo aquí enorme de lo que ustedes quieran, y ahora para que ustedes sepan lo que se tienen que aprender, pues ahí les va el cuestionario, ¿no? Y en el cuestionario pues está lo que uno se tiene que memorizar. En el caso de la matemática, ¿qué pasó? Que al final de cuentas aparece la mecanización. Yo les digo cómo se suma y luego ustedes la practican hasta que saben sumar. Y bueno, los números igual, hacemos las series, en fin. Entonces, esa es la práctica antes, que bueno, sigue prevaleciendo en los salones, desde luego, pero a nivel de propuesta curricular era lo que permeaba esa concepción de aprendizaje y consecuentemente esta enseñanza antes de la década de los 90. Nosotros tenemos realmente a partir de la reforma del 93, lo que subyace desde el 93 hasta ahora, nada más que con sus bemoles, pues, una concepción de aprendizaje derivada de la teoría psicogenética, que se llama socioconstructivismo. Socio, porque se mete la palabra socio. Desde ese posicionamiento que entendemos, así dicho de manera muy sintética, que el alumno, el sujeto, aprende a través de interactuar con el objeto de conocimiento. ¿Qué es interactuar? Pues depende del objeto de conocimiento. En el caso de la matemática, interactuar con el objeto de conocimiento es resolver problemas, pero lo vamos a ver un poquito después. El asunto es que nosotros tenemos la reforma del 93, la primera del 93, luego tenemos la reforma de la preescolar del 2004, luego la reforma de la secundaria del 2006, tenemos esas tres reformas, más o menos, digo, con la misma postura teórica respecto al aprendizaje, pero con una expresión didáctica un poquito distinta en cada uno de los niveles, y efectivamente era necesario hacer una reforma integral de la educación básica, la famosa RIEF. Era necesario, había que integrar los tres niveles, tanto a nivel de continuidad didáctica y también a nivel de continuidad de contenidos, ¿no? ¿Qué contenidos iban en cada nivel? Desgraciadamente la RIEF, pues la regó, porque estuvo mal hecha, básicamente porque en el caso de matemáticas, por ejemplo, refundió todo lo que era el asunto metodológico en un acuerdo 592, y luego se dedicó a meterle al currículum todo lo que se les ocurrió a quienes hicieron ese diseño curricular. Todo lo que les pareció que era bueno que los niños podían aprender, ahí lo metieron. Luego regresó sobre eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente el gran problema, y hay estudios donde efectivamente se evalúa el programa del 2011 y se compara con otros programas como el de Corea del Sur, el de Inglaterra y el de Chile, en el caso de matemáticas, y se ve pues todos los problemas que tiene la propuesta del 2011. Digamos, hay muchos problemas, pero entre los más destacados, digamos, es el asunto del exceso. Se regresó nuevamente a meterle al currículum un montón de contenidos, de temas. Viene la reforma del 2017. La reforma del 2017 se identifica como conocimientos clave. ¿Por qué conocimiento clave? Porque justamente ya César Coll, desde el 2006, ya venía diciendo justamente con este problema de cómo le hacemos para meter esta metodología de enseñanza desde esta perspectiva socioconstructivista del aprendizaje con los contenidos. Entonces César Coll empieza a decir que hay que pensar en los conocimientos básicos imprescindibles, él le llama así. ¿Cuál es el conocimiento básico imprescindible? Aquel que si el sujeto no lo aprende, se constituye en un obstáculo para seguir aprendiendo. La propuesta del 17 le llama a eso conocimiento clave. ¿Okay? Pero en el caso de matemáticas, ese conocimiento clave, ¿cómo aparece en la propuesta? En la propuesta aparece como, se organiza, digamos, en tres ejes toda la currícula. El eje de número, álgebra y variación, el eje de análisis de datos y el eje de
forma, espacio y medida. Son tres grandes ejes. Pero al mismo tiempo se plantea la cuestión de orden metodológico, creo yo de una manera un poco más clara, cuando menos si uno la compara con lo que se decía de la competencia, el saber hacer y el saber ser y el saber no sé qué, que nadie sabía dónde iba el ser, el hacer y el no sé cuánto, era así como un trabalenguas que yo nunca me lo aprendí bien, pero al final de cuentas que se cambia de eso a decir que la enseñanza en la matemática, en la educación básica, es a través de la resolución de problemas, pero que los problemas son o sea, queremos que los niños aprendan a resolver cierto tipo de problemas, pero además es el medio a través del cual el sujeto va a adquirir conocimiento matemático, ¿sí? Y entonces empieza como a separar. Una cosa es tener conocimiento matemático y otra cosa es poder, con ese conocimiento, resolver cierto tipo de problemas. Y dejamos de hablar de matemáticas, de lo que se hablaba antes, a pasar a decir que la pretensión es desarrollar pensamiento matemático. El pensamiento matemático implica las dos cosas, adquirir conocimiento y saber en qué tipo de problemas y de qué manera ese conocimiento me permite resolver esos problemas. El asunto está en que este principio metodológico que integra a la concepción de aprendizaje que subyace y obviamente a la manera como hay que organizar la enseñanza y gestionarla en el aula, efectivamente se expresa ahora en la propuesta del 17 en el mismo diseño curricular. Si el asunto aquí central son los problemas, resulta que si nosotros pensamos en el tipo de problemas que se resuelven con el conocimiento que está en número, álgebra y variación, el tipo de problemas que se resuelven con ese conocimiento que está ahí, es diferente al tipo de problemas que se resuelven con los que aparecen análisis de datos. Una de las grandes diferencias entre esos dos ejes es que cuando estamos en el eje de número, álgebra y variación, todos los problemas que aparecen ahí, en todos los problemas que se presentan ahí, siempre aparecen los datos y el contexto y una serie de preguntas que tenemos que resolver. En cambio, en el análisis de datos no están los datos, lo que tenemos es la pregunta. Pues no sé, ahora que está de moda, pues veamos si estamos a favor o en contra de la tal ley. Bueno, pues resulta que esa es la pregunta. Consulta a mano alzada, eso no es. Hay que hacerlo mejorcito, más higiénico. Pero el asunto es que tenemos la pregunta y tenemos que ir a buscar el dato. Y por eso aparecen las encuestas, ¿sí? Pero el dato no es suficiente, tenemos que organizarlo. Y ahí aparecen las tablas, las gráficas, las no sé qué. Y una vez que tenemos el dato organizado en una tabla o en un gráfico, entonces tenemos la información. ¿Cuál información? La que responde a la pregunta que nos hicimos y a otras preguntas correlacionadas. Entonces, el tipo de problema que tenemos en análisis de datos es un problema totalmente distinto al que aparece en número, álgebra y variación. Por eso les digo, bueno, el asunto de los problemas está en la misma propuesta. Pero también tenemos, si pensamos, nosotros el objeto de conocimiento son los temas que aparecen en estos ejes. Porque estos tres ejes se disgregan en 12 temas. 7 temas para número, álgebra y variación, 2 temas para análisis de datos y un tema para cada uno de forma, espacio y medida. Son 12 temas. Si ustedes lo revisan, y seguramente lo han visto, son temas muy matemáticos, ¿no? Número, adición y sustracción, multiplicación y división. Y entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que está cambiando? Pues lo que está cambiando es la metodología. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente, si uno piensa, ese es el objeto de conocimiento. Necesitamos que los niños adquieran conocimiento sobre número. El número es conocimiento matemático. Pero hay diferentes tipos de números. El número natural, el número fraccionario, el número decimal, el número entero, el número con signo. ¿Por qué tenemos distintos tipos de números? Porque cada tipo de número resuelve problemas distintos. Si llega un momento en que los números naturales, hay problemas con los números naturales
que ya no se pueden resolver con los números naturales. Luego voy a ver un ejemplo con un poquito más detalle, y entonces tiene que aparecer un nuevo número, que es el número fraccionario. Entonces se dan cuenta cómo el problema es lo que va organizando la currícula. Ahora, cuando yo quiero enseñar el número, a diferencia de lo que hacía yo antes, pues hay que enseñar los números naturales. Bueno, pues ahí les va. El 1 se escribe así, el 2 así, el 3 asado, hagan la serie, hagan una plana, no sé cuánto, o hay que enseñar adición y sustracción. Pues la suma, para sumar, hay que poner los números uno abajo del otro, empezar de derecha a izquierda, ¿no? Eso es lo que se hacía antes, bueno, sigue apareciendo en el aula, pero era la propuesta anterior a la década de los 90. Ahora no se espera eso, sino que cuando vemos, el niño tiene que aprender los números naturales o los números fraccionarios. Ese es el objeto de la enseñanza. ¿Qué es lo que tengo que hacer para organizar la enseñanza? Tengo que pensar en el tipo de problemas que se resuelven con ese conocimiento y de qué manera. Pero además tengo que pensar si esos problemas se los puedo aventar a los niños a cualquier edad. Obviamente no. Luego lo vamos a ver con un poquito más detalle con un ejemplo. Pero hay problemas de naturales que no le puedo poner a los niños de preescolar, aunque sean los primeros números. Entonces, realmente, sí tengo que ubicar estas problemáticas, pero ¿de dónde voy a sacar esas problemáticas? Las que son necesarias plantear para que los niños adquieran el conocimiento que está ahí para un grado escolar en particular o un nivel educativo como el preescolar. ¿En dónde está? En los aprendizajes esperados. La lista de los aprendizajes esperados es una lista de situaciones problemáticas diferentes que se resuelven con el conocimiento matemático que está ahí en juego. De tal manera que yo tengo que enseñar cierto contenido matemático y al final de cuentas lo que tengo que pensar es en qué tipo de problemas aparece ese conocimiento y de qué manera. Bueno, me tomo uno de los aprendizajes esperados, visualizo, tengo que anticipar, digamos, qué tipo de problema voy a plantear, porque la otra cosa es que el problema, desde el punto de vista metodológico de enseñanza, no va a estar antes, durante y después. Es decir, antes de que el niño tenga el conocimiento que queremos que adquiera, durante, porque cuando aparece el conocimiento que objeto de la enseñanza, para que lo incorpore, y después, para que ese conocimiento se amplíe y se enriquezca. Entonces, el problema no aparece después de que supuestamente los niños tienen el conocimiento, como sucedía antes, ¿no? Pues ya te enseñé a sumar, ahora vienen los problemas de la suma. Ya te enseñé las ecuaciones, ahora vienen los problemas de las ecuaciones. No va así. El problema aparece antes, durante y después. Pero entonces tengo que pensar, frente a este problema, ¿qué van a responder mis alumnos? Con lo que saben, puesto que no saben lo que yo quiero que aprendan. Entonces, ¿desde dónde van a poder responder? Van a responder como respondemos todos en la vida, desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia, la que tengamos en el momento en que recibimos el problema. No es con el conocimiento y la experiencia de mis profesoras ni de mis compañeros, es la propia. Yo tengo que aprender a responder, a buscar la solución del problema desde lo que sé. En la búsqueda de solución me voy aproximando al conocimiento que quiere mi profesor que yo adquiera. El número fraccionario, el número entero, lo que sea, ¿no? Pero es por aproximaciones sucesivas. Lo que le ha pasado a la currícula del 17 o a estas propuestas curriculares desde el 93 a la fecha, desde mi punto de vista, han sido aproximaciones sucesivas. ¿De qué? Para poder comunicarle a los maestros qué es esto de organizar la enseñanza a partir de esta postura socioconstructivista del aprendizaje. Son diferentes expresiones de comunicación de una nueva idea. Efectivamente, las cosas que hay ahorita en el campo de la enseñanza, en las propuestas curriculares, con matices distintos, menores, lo que quieran, pero al final de cuentas hay que seguir caminando sobre eso. Las ideas, el conocimiento no cambia cada sexenio,
Digo, aunque a algunos les parece que por si acaso quieren cambiarlo, más vale que no lo cambien, porque las cosas no han cambiado. El conocimiento acerca de cómo se aprende y cómo hay que organizar la enseñanza y cómo hay que gestionarla, eso no ha cambiado, ¿no? Yo les insisto, yo creo que la propuesta que se tiene actualmente es una de las mejores expresiones. Eso no quiere decir que esté terminada, desde luego que estará sujeta a hacer ajustes, ¿no? Pero lo que sí es muy, muy importante es que en esta propuesta del 17 está realizada desde la lógica de la enseñanza, de la didáctica, no desde la lógica de la disciplina de la matemática. Por eso está organizada, como les he contado, acerca del asunto de los problemas, ¿no? Los distintos tipos de problemas que tenemos que, sobre los cuales tenemos que pensar para planteárselos al niño y que ellos vayan justamente aproximándose al conocimiento matemático, que es el objeto de la enseñanza. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si coincidan ustedes, pero creo que estos temas del debate sobre el tema de la enseñanza, los aprendizajes, las competencias, es algo que fuimos dejando a un lado para meternos en otra dinámica. Las últimas reformas del siglo XX y la primera del siglo XXI, pues iban enfocadas un poco a resolver un poco toda esta problemática que teníamos. Después entramos a un proceso de reformas pues, de carácter administrativo, en donde el debate era, bueno, ya estamos tratando de reorganizar planes, contenidos, y luego ahora cómo organizamos a los profesores para que pueda desarrollarse toda esta nueva currícula. Y bien, si algunas son reformas curriculares, creo que también en este debate que creo que iniciará ahora en agosto, cuando empiece el tema de las leyes secundarias, cuál va a ser el nuevo nombre del INEE, cuál va a ser la nueva denominación de la ley del servicio profesional docente, todos estos procesos en el que de repente nos enganchamos la mayoría de los docentes y dejamos atrás este debate sobre la importancia de cuáles son las necesidades, sí para el desempeño de nuestra labor profesional, pero cuáles son las necesidades de nuestros alumnos para el tema de la construcción de aprendizaje. Y eso es lo que yo quiero ahorita preguntarles a cada uno de ellos. Tendrán ahorita un máximo de 5 minutos para poder, es decir, ya se dio el tema de la reforma curricular, tenemos esta última de 2017, que como lo dice la doctora Irma, pudiera sentar bases. Creo que hay una definición, me parece importante, sobre el tema del civismo, que es algo que también de repente los docentes olvidamos y vinculamos mucho el tema de la educación cívica al tema del nacionalismo, ¿no? Si hacemos los honores y desde el manejo y el concepto vamos al acto cívico y vamos obviamente el tema del acto cívico vinculante al tema del desarrollo del nacionalismo, no al tema de la convivencia y del tema de las buenas formas. Yo recuerdo que en la década de los 90 incluso hasta había un manual de las buenas formas, el manual de Carreño, que todo aquel que quería destacar en sociedad, pues tenía que comprarse su librito del manual de Carreño para ver cómo tenía que sentarse, cómo tenía que comunicarse, cómo tenía que, y que bueno, pues obviamente era algo que afortunadamente no permeó, pero me parece que eran esas cosas que se daban y que flotaban, ¿no?, en el ambiente. Entonces, aquí el siguiente cuestionamiento para nuestros ponentes es, bueno, ¿qué propondríamos o qué podríamos generar para nuestros docentes como una reflexión en temas de cómo manejar y mejorar los aprendizajes y obviamente nuestra metodología para el tema del lenguaje y comunicación, doctora? Bueno, el gran problema con la enseñanza del lenguaje, y yo diría que coincidiríamos con cívica y ética, es que el deber ser nos ha llevado, o sea, esta idea del nacionalismo, por ejemplo, en el caso del lenguaje, el gran obstáculo es que se escolarizó algo que decimos que se aprende en uso. Entonces, una recomendación es preguntarnos para nosotros, o sea, ¿yo qué pienso acerca de el lenguaje en mi aula? ¿Cuál es mi concepto de leer y escribir, más allá de lo que dicen los programas? Porque hay maestros que todavía pensamos que leer y escribir pues es decodificar, ¿no?, sonidos, letras y aprender estas normas, y que es lograr ese deber ser. Y ahí perdemos la otra parte, que es que los niños usan el lenguaje y no lo recuperamos, que esa es la intención de
de retomar un enfoque, ya sea socioconstructivista, como dice Irma, y lo sociocultural, que es esta idea de las prácticas, para que en realidad pues los niños lo aprendan en algo que les es útil. Entonces, un problema es demasiado escolarizado tal vez, y veamos, el uso del WhatsApp, por ejemplo, generó muchos problemas entre maestros, incluso aunque ahora ya lo usamos, pero no, pues es que no se usa con buena ortografía, no se aceptan los emoticones, los signos. Y entonces yo, por ejemplo, acabo de hacer un estudio sobre prácticas, porque además en México no hay mucho sobre el estudio, ya en matemáticas y tal vez en formación, mis colegas han avanzado bastante, pero en lenguaje ha habido todo un merequetengue. Y entonces, una es esa, cuestionarnos cuál es nuestra concepción. Dos, ¿en dónde estoy parado? ¿Soy demasiado rígido? ¿Me quedé en los 70? ¿No? Ya avancé a los 90, porque además digo que yo sí lo enseño de manera funcional, pero lo sigo escolarizando porque, es que estoy enseñando el tríptico, bien bonito, hicieron un tríptico, lo expusieron, lo comunicaron, pero resulta que era demasiado escolarizado el contenido. ¿Qué quiere decir? Les dije, el título tiene que ir así, centrado, en medio, lo tienes que escribir en esta página de tal manera, luego tienes que continuar acá, y si no cumples con eso, pues 5. ¿Dónde quedó la práctica? ¿No? ¿Dónde quedó la reflexión de los niños sobre por qué lo armaron? Tendríamos que dejarlos que hagan su borrador, tendríamos que llevarlos a ver qué trípticos conocen, y en un momento dado, fíjense que a mí me acaba de pasar algo en el aula, un ejemplo concreto. Yo trabajé cancionero, ¿no? ¿Por qué trabajé eso? Porque en el programa, bueno, viene el contenido de rimas, versos y el poema, ¿no? Lo que trae el libro del texto no le interesa al niño para nada. Para mí tendrían que cambiar los libros de texto del lenguaje, y es más, los programas, yo les dije, el práctica social en 2017 no es práctica social. Un ejemplo dice intercambio de conocimientos entre los niños como práctica social, eso no es una práctica social, pero bueno, el cancionero. Y hubo niños que me dijeron, le puedo poner reggaetones, pero ustedes saben lo que el reggaetón ahora implica la letra, o sea, las letras hablan de sexo, y esto tiene que ver con esto de cívica y ética. No, en la escuela eso no se habla, ¿no? ¿Qué hacemos? Y yo la experiencia la he tenido. A mí un niño me dijo, maestra, nunca hacía nada, estoy en un contexto en Iztapalapa muy vandálico. Y un niño me dijo que nunca hacía nada. Yo hago un poema, pero si me deja escribir una grosería. ¿Qué hacemos ante eso, maestros? Yo dije, sí, hazlo. Le quedó muy bien el poema de la chingada. Sí rimaba. Y rimó muy bien, y además tenía metáfora, ¿no? Porque además vimos metáfora, pero lo que quiero concluir es que el uso del lenguaje actual entre los chicos ha cambiado. La broma, la ironía, los medios electrónicos han abierto esta posibilidad del meme, por ejemplo, y si todo eso yo lo estoy retomando, o me parece que es algo absurdo, que desvirtúa el buen lenguaje, que tampoco estoy diciendo que nos debamos quedar ahí, sino precisamente debe ser el recurso, conocer las prácticas que los niños tienen, a usar esta ironía, la broma, actualizar la creación de textos a partir de estos recursos para llevarlos después a lo que nosotros sí que en la escuela queremos. Y Delia Lerner dice, ¿no? El gran reto, y yo coincido con ella, en la enseñanza del lenguaje, y en 2017 es vincular la práctica social con un interés o un fin de usar el lenguaje de manera formal, y pues no escolarizarlo dentro de algo que se llama escuela, ¿no? Bajo esta idea del deber ser. Muy bien, pues ahí queda la reflexión, ¿verdad? El poder de la palabra, que puede herir y también puede generar alegría y también puede generar un poema, pero ya está en la parte determinante de quien le da uso a esta herramienta. Y bueno, en el tema de civismo, que es lo que podríamos, y bueno, ahora en esta nueva conceptualización de la educación socioemocional, que es algo que tenemos que tener muy presente los profesores, ¿verdad? Porque de repente dejamos esa idea
vaga de que pues el civismo se quedó atrás cuando lo estamos trabajando ahorita como la punta de lanza del nuevo modelo educativo. Así es, la educación cívica, la nueva educación cívica, tiene que estar forzosamente vinculada con la dimensión moral, sí, moral en el sentido amplio, no religioso, ¿verdad? Con la dimensión moral y con la dimensión socioemocional. Fíjense que hay un estudio internacional de competencias cívicas y ciudadanas que se hace periódicamente. En el último estudio, que participaron 25 países del mundo, me parece que son 25, México quedó entre el cuarto peor. Solamente estamos mejor que Haití, Perú y no me acuerdo cuál otro, perdón. Estamos muy mal en educación cívica y ciudadanía. Los 4 mejores son países nórdicos. Entonces nos pusimos a revisar su currículum. ¿Qué tienen esos de bueno? Chile nos gana a nivel latinoamericano y también Colombia. Bueno, Chile no tiene materia de educación ciudadana, ya la va a tener este año, pero no la tenía cuando se hizo el estudio, ni los países nórdicos no tienen esa asignatura, sino que se asume de manera integral, la escuela asume de manera integral la tarea de educar en valores para la ciudadanía y la dimensión socioemocional. Entonces, bueno, desde ahí, si la revisión curricular que se haga ahora para el 2020 plantea de alguna manera que educación cívica y socioemocional vayan como una punta de lanza, ¿esto qué le exige al maestro? ¿Qué repercusiones hay en la práctica docente? Desde este estudio de currículum comparado yo veo 4 grandes ejes, solo me voy a centrar en el último, por razones de tiempo. Un eje es las pedagogías activas, y esto significa, por ejemplo, educar por proyectos y confiar en las capacidades de los estudiantes para transformar su realidad, porque eso construye lo que en educación política se llama sentido de agencia y de eficacia política, es decir, que lo que yo haga o diga tiene un efecto transformador. Eso es muy poderoso como ciudadano. El segundo eje es el pensamiento crítico, y esto supone problematizar la realidad y tener el aula abierta al diálogo y al debate. Me platicaba Esther a la hora de la comida que ella trabaja en un contexto muy difícil, en donde pues una madre de familia llegó pues a confrontarle, decirle, mire, ¿sabe qué? Yo soy ratera y mi papá también, entonces lo metieron a la cárcel y por eso mi hijo no va a venir. Ahorita, ¿cómo la ve? ¿Lo va a reprobar o qué? ¿No? Porque pues yo ando con pistola. Entonces, ¿qué hace un maestro ante eso? Bueno, tenemos que reconocer que el contexto también forma y que yo no voy a solapar, pero tampoco me voy a amedrentar. Entonces, ahí tenemos que incorporar el pensamiento crítico para darle la vuelta y lo digo con el siguiente eje, la educación ciudadana culturalmente pertinente. No podemos educar para la ciudadanía sin considerar las representaciones locales sobre democracia, sobre justicia, sin considerar la cultura y también la contracultura. Y por último, el último eje en el que me voy a tener un poquito más es el eje de valores y educación socioemocional. Decía en mi intervención anterior que una de las constantes desde la reforma del 99 para cívica y ética es la educación moral racional, que con Colbert nos dijo, bueno, lo que hay que hacer es trabajar en torno a la discusión de dilemas para que a partir de los argumentos morales se pueda uno posicionar frente a un hecho controversial y ahí se eduquen valores. Pues no, apenas ese es el principio y ahí nos hemos quedado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Suena muy prescriptivo, ¿verdad? Pero según la investigación sobre la educación moral y la educación socioemocional, hay algunos elementos básicos que tendríamos que trabajar, los voy a decir de correlito porque me queda un minuto. Uno es la identidad cívica y la identidad moral, o sea, reconocerme como un agente
de transformación, no como una persona pasiva que esté esperando que llegue el héroe que me dé patria, sino como un ciudadano activo, pero también un ciudadano moralmente activo. ¿Qué quiere decir esto? Que mis acciones y mis hechos también transforman la realidad, impactan en el otro, lastiman, pero también pueden construir. O sea, cuando los estudiantes se conciben como agentes morales, digamos, están ahí trabajando el juicio moral de Colbert, que es el primer paso. Después, conciencia, compromiso ético, me tengo que comprometer con los valores y con el otro. La motivación ética, no llegamos ahí en nuestros programas, nunca hemos llegado a la motivación ética. ¿De qué estamos hablando? De indignación. México se nos está cayendo en pedazos. Tenemos un problema de seguridad grave, una crisis humanitaria ahora con los migrantes. ¿Cómo nos indignamos? O mejor le cambiamos, mejor no quiero saber, ¿no? Aquí que tienen problemas de trata, aquí en Baja California Sur, ¿no? Y una gran cantidad de problemas, hay que indignarnos y que esa indignación nos mueva a actuar. Esas son las emociones morales. La emoción viene de esta idea de que me mueve. Entonces, no puedo yo trabajar educación socioemocional mirándome el ombligo, ¿no? Tengo que mirar al otro, tengo que mirar a los otros y mirar cómo es mi sociedad, cómo es mi país, qué me indigna, qué me hace sentir orgulloso de México, más allá de los goles en la Copa contra Haití, le ganamos, ¿verdad? Más allá de eso, lo que me mueve a actuar como mexicana, como mexicano. Eso, la indignación ética y otras emociones morales, me van a llevar a la acción moral. Eso es educar en valores y eso es educar desde las emociones, pero no, repito, no solo desde las emociones en una perspectiva individual, sino en esta perspectiva colectiva. Ya me emocioné y ya me comí 2 minutos más. Bien. Es bueno que el tema de la indignación es un tema que también los docentes tenemos que descubrir en el tema, ¿verdad? A mí me parece indigno que nos metan de repente en un tema de comunicación hacia orientar el debate hacia donde nos quieren llevar para perder el sentido de nuestro propósito como docentes. Y este debate creo que lo perdemos de manera continua porque nos enganchamos muy fácilmente, ¿no? Y los temas de corrupción y demás son como esos ganchos que te atrapan y entonces te vas de inmediato. Pero a mí me parece importante este tema del concepto de cómo nos indignamos, que es una parte en la que tenemos que rescatar mucho de nuestro tema de la convivencia social, ¿verdad? Y bueno, el tema que yo he insistido mucho y que he comentado sobre el tema, ¿qué hacemos en el tema de matemáticas? Matemáticas en primera instancia, digo, si bien es un tema metodológico de poder, pero es cómo entender el pensamiento matemático para que los docentes podamos construir, ¿verdad? Tal vez nuestra propia metodología, dependiendo del contexto, si juntamos piedritas o juntamos corcholatas, bueno, y ahora lo de las corcholatas era también en nuestras décadas de los 70s y los 80s, pero ahora son tapitas o de esas de la Tecate, iba a decir yo, pero bueno, ¿qué podemos hacer en el tema de matemáticas? Es que como un tema hacia nuestros docentes que necesitamos iniciar un tema de reflexión, vuelvo a insistir, no solamente en el tema metodológico, sino hasta dónde somos capaces de profundizar en la construcción del pensamiento matemático, hasta dónde lo conocemos, porque eso creo que es uno de los grandes vacíos de nuestras escuelas normales, ¿verdad? Y yo recuerdo, digo, yo egresé en 1984 de la Nacional de Maestros y me mandan a una comunidad rural, maestro unitario, y bueno, dice, bueno, ¿cómo le enseño las matemáticas al de primero y al de sexto? Y cómo hago esta diferenciación entre las estructuras que tiene un niño de 6 años y las que tiene un niño de 11 años. Pero ¿qué podemos hacer, doctora Irma, en este tema? Efectivamente, aquí lo que está en juego es cómo organizamos la enseñanza, cómo la gestionamos en el aula. ¿Y qué es lo que nos viene diciendo el programa? Les digo desde el 93, pero ahora creo que está un poco más afinado, cuando menos a nivel de papel a mí me parece que está más claro por dónde están las pistas. Yo quisiera ponerles, yo creo que uno de los problemas centrales es, bueno, hay 3, pero el central es la concepción
de disciplinaria. O sea, ¿qué pensamos que es la matemática? Porque desde donde estemos pensando que es la matemática, pues obviamente eso es lo que vamos a querer enseñar, ¿no? Entonces, una de las cosas, yo hace rato les anticipaba que, por ejemplo, uno de los temas que aparecen es el asunto de número y que tenemos distintos tipos de números, los naturales, los enteros, los decimales, los naturales, y que las fracciones, y que efectivamente cada tipo de problema, cada tipo de número es diferente y resuelve problemas diferentes. Pero lo que realmente pasa con el número es una abstracción, el número. Nunca vamos a acabar de entenderlo, pero al final de cuentas lo que tenemos en la educación básica y tenemos que empezar a entender es que el número como tal, dependiendo de donde lo veamos escrito y en el contexto en el que nos lo encontremos, nos dice cosas diferentes. Porque al final de cuentas la matemática es un lenguaje. Y el lenguaje, este lenguaje, a diferencia de la lengua escrita, es un lenguaje universal. Es un lenguaje que aquí en China y en donde sea se escribe de la misma manera la matemática, ¿sí? Y que podemos efectivamente poner problemáticas locales, ¿no? Pero al final todos los niños van a tener que llegar a donde tienen que llegar el conocimiento matemático. Hubo una época por ahí que se debatía mucho si a los niños había, sobre todo a los de los grupos indígenas, si había que enseñarles el sistema de numeración maya y el no sé qué. Pues yo decía, pues una pérdida de tiempo, como dato cultural podía ser, pero de que tienen que escribir los números como los escriben y los tienen que comprender como todo el mundo, pues no va a quedar de otra. Por eso estudié a los adultos no alfabetizados, porque ellos tenían que ver con el dinero. Independientemente de la lengua y todo, tienen que ver con un sistema de numeración de base 10. ¿Qué hacen con eso? Bueno, pero decía yo, el número dice cosas distintas en función de dónde lo encuentre y en el contexto en que lo encuentre. Yo quisiera poner un ejemplo y sobre ese ir marcando algunas cosas de orden metodológico sobre las que tendríamos que reflexionar. Uno de los, respecto al número, en el segundo ciclo ya aparecen las fracciones, pero hay un señalamiento de las fracciones con denominador no mayor a 12. Entonces, bueno, también pasa con los números naturales en el preescolar, no más de 30, no más de los 30 primeros, ¿no? Dicen, ¡ay, pero qué poquitos! ¿Por qué tan poquitos si tenemos tanto tiempo? Bueno, todo depende de lo que ustedes crean que hay que enseñar, ¿sí? Entonces, efectivamente son fracciones con denominador no mayor a 12, pero tenemos, les decía yo, que tenemos que pensar en qué tipo de problemas y de qué manera aparecen estas fracciones. Entonces, para poder organizar la enseñanza, no es la fracción, que el asunto no es que los niños, eso lo van a lograr, pero que el asunto no está en la enseñanza de decirles a los niños, bueno, pues la fracción, yo tomo el entero y lo parto en 4, y entonces si tomo 1 es 1/4, y si tomo 2, 2/4, y esto se escribe así. No es eso. A eso van a llegar, pero parte de las cosas que van a llegar. Pero al final de cuentas hay que partir de un problema. Entonces, les decía yo que en los aprendizajes esperados aparece el tipo de problemas que podríamos plantear. Uno de los que aparece es el asunto el problema como la fracción en una situación de razón. Vean ustedes, este problema, por ejemplo, la fracción como razón. Si le decimos a los niños que en una huerta A, por cada 4 naranjas que levantan, le van a pagar lo que valen 3 naranjas, pero en la huerta B, por cada 7 naranjas que levanten, les van a pagar lo que valen 5 naranjas, ¿en cuál de las dos huertas te conviene trabajar? Dice cuenta que este asunto de las 4 naranjas, las 5 naranjas, como naranjas y como cardenal aparece desde preescolar, ¿eh? Tranquilamente en preescolar yo puedo decirle a los niños que Juanito tenía 5 naranjas y que le dieron 4, que cuántas tiene ahora, ¿ok? Pero aquí, en ese contexto, resulta que ese 4, 5, 3 me está diciendo una cosa totalmente diferente. En esencia, lo que me está diciendo, por el cambio de contexto, realmente lo que hay atrás de ese problema es comparar a la fracción 3/4 con 5/7. Pero contrario a lo que hacíamos antes de poner las dos fracciones y empezar a dar algoritmos para decir cómo le hacemos para comparar, que si lo cruzado, que si el mínimo común múltiplo, todo ese chisme, planteamos este problema. ¿Qué hacen los niños? Los niños dicen, bueno, pues no pueden comparar
Si yo, este asunto de que yo levanto 4 naranjas, me van a pagar lo que equivalen 3, pues sí, pero en la otra me van a dar 5, sí, pero tengo que levantar más naranjas. Entonces, ¿dónde? Ellos tratan de buscar en dónde coincide. Y empiezan a hacer sucesiones de números, pues dice, si levanto 4, me pagan lo de 3, si son 8, entonces 6, y así van, porque están buscando, luego con la huerta B, qué es lo que pasa con los pares de números, tengo 7, me dan lo de 5, si tengo 14 son 10, entonces, hasta que les coinciden y efectivamente encuentran que si levantan en la huerta A 20 naranjas, les van a pagar lo de 15, pero en la huerta B, si levantan 25, también les van a pagar lo de 15. Entonces concluyen que es mejor trabajar en la huerta A. Entonces los niños por aproximaciones sucesivas van a llegar justamente a esto que está en juego aquí, es la comparación de fracciones y la fracción vista como razón. Ahora, lo que yo necesito para poder, digamos, yo ya dije en mi primera intervención, ¿dónde están las cosas, no? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el tipo de problemas? En la lista de aprendizajes esperados. De los problemas están en los aprendizajes esperados. Pero, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer cuando gestiono? Como no les voy a decir al niño cómo se resuelve el problema, ya es un poco lo que decía aquí Esther, van a hacer un cartel o que era un tríptico, ¿no? Pero pongan el título así, le ponen acá, le pintan de rojo, van dirigiendo la orquesta. No, aquí el asunto es, yo planteo el problema y voy a ver qué hacen los niños. Como profesor tengo que anticipar por dónde se van a ir los niños si no saben realmente las fracciones y la comparación. ¿Qué tipo de respuesta me van a dar? Primero, para que no me agarren fuera de foco, porque si no yo voy a pensar que, pues no, si yo estoy pensando que lo único que puede resolver el problema es comparar a esas dos fracciones, pues obviamente ningún niño lo va a hacer. Entonces yo voy a concluir que él no sabe, que no puede y que por eso yo tengo que asumir el decirle lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Yo creo que esa partecita es una parte muy complicada, que ha habido avances y hay maneras de empezar a incorporar a la práctica eso. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo y si hay interés después les platico. Bueno, entramos a esta etapa en la que si ustedes quieren hacer algún planteamiento en algunos de los 3 temas que aquí se han tratado, el tema en la mejora de cómo llevar el tema del aprendizaje del lenguaje y comunicación, en la enseñanza de las matemáticas o en la concepción del pensamiento matemático, y en el tema de la educación cívica, ahora me parece clasificada ahora como el tema de la educación socioemocional, que no es más que parte del manejo de estos contenidos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, está el micrófono abierto para ustedes. Bueno, la pregunta sería para la doctora Esther y tal vez pudiera también la doctora Irma. Ahorita cuando hablaban de la forma de enseñar lenguaje y comunicación y matemáticas, y a nivel nacional, pues los resultados de Planea, pues no nos han favorecido, ¿no? Ahorita en la conferencia anterior nos decían que el 33.8 está en el nivel insuficiente en el 2017 en lenguaje y comunicación, y en matemáticas el 60 y tanto %. Entonces hablaban de aprendizajes esperados. Entonces, que yo veo que los docentes trabajan los temas, y cuando ves los indicadores del logro en Planea, y si vieron, por ejemplo, secundaria, el programa de radio, el cuento, la obra de teatro, pero cuando se mide el indicador del logro en Planea y los niños salen bajos. Entonces hay un problema ahí tal vez en la didáctica, en la metodología de qué se está enseñando o cómo se está trabajando. Entonces, ¿qué tendríamos que empezar a hacer con el trabajo con los docentes? O sea, ¿cuál sería el punto de partida para ir modificando? ¿Es que nos sugieren empezar a trabajar desde la supervisión, desde la asesoría técnica pedagógica, desde las coordinaciones académicas? Porque si ya se empezó a hacer un trabajo este año rumbo a Planea, pero ¿qué nos pueden sugerir ustedes? Sí, gracias. Pues a riesgo de que me incendien y me quemen viva, por lo que voy a decir, yo lo voltearía. O sea, la cosa está al revés. Lo que está mal es Planea. Y en el caso del lenguaje está muy mal, ¿no?
El Planea de este año trae 14 textos, o sea, los niños tienen que leer 14 textos, aburridísimos, además algunos de ellos, que ni nosotros, yo les apuesto que muchos adultos, y digo porque yo ya hice la prueba, llegamos como al tercero y decimos, ay, ya, no, por favor. Entonces son 14 textos para 50 preguntas. Lo que está mal es el examen. Ahora, ¿qué hay detrás de la evaluación estandarizada? Por eso yo decía que debemos tener muy claro nuestras concepciones sobre leer y escribir, porque parece que lo bueno es lo que hay detrás de la evaluación estandarizada. La evaluación estandarizada tiene una función, ¿no?, que es medir, pero yo soy maestra también de grupo, ¿yo qué hago? No me la creo. Llegan los resultados Planea, bueno, incluso ese mismo día o al otro día nos hicieron sacar los resultados, ¿no? Entonces, pues ahí salen ciertos indicadores, pero nosotros como maestros creo que tenemos el criterio, y lo decía la doctora Ruth Mercado, sabemos interpretar esos resultados. Y sabemos, no, pues esto está, yo cuando empecé a ver los resultados por alumno decía, híjole, no, esto está pero bien marciano, ¿no? ¿Por qué? Porque es una evaluación estandarizada. Entonces, ¿yo qué les diría? Primero a los supervisores, incluso aquí está el secretario de Educación del Estado, desde el enfoque sociocultural y de prácticas letradas y sociales, no existe, no se acepta incluso el término analfabeto, ¿eh? Es una postura muy radical a lo mejor y rompe todo un esquema, porque nosotros lo que hacemos en la escuela es dividir los que sí saben leer y los que no saben, los alfabetizados y los analfabetas. En la teoría sociocultural no hay analfabetas. ¿Por qué? Porque en la práctica cotidiana todos conocemos nuestro lenguaje en uso. Incluso tomamos el camión y gente que dice que no sabe leer y escribir, lo para. Y esto es mucho trabajo de Judith Kalman en el caso del lenguaje escrito, que ella con las mujeres de Miski, por ejemplo, es un ejemplo. Las mujeres decían que no sabían leer y escribir, pero resulta que una de ellas, pues, hacía las cuentas y anotaba las cosas que tenía una tienda. Entonces las escribía, pero ella decía no sé escribir. Lo que pasa es que ese saber, ese conocimiento, no lo reconoce la escuela desde una evaluación estandarizada. Lo que dicen los autores sobre el enfoque sociocultural y sobre estudio de prácticas es, bueno, detrás de la Planea hay una concepción de leer y escribir. ¿Qué significa ahí? En la escuela, ¿qué significa para mí leer y escribir? ¿Y qué dice el currículo sobre leer y escribir? Y a final de cuentas, en el caso del lenguaje, y por eso decía de formación e incluso de matemáticas, pues siempre ha habido un sesgo hacia ciertas partes de la población, o sea, seamos claros, y finalmente el examen nos ha convencido, yo no creo en Planea, ¿no? Por eso dije a riesgo de que alguien sí crea, ¿no? Y estoy en un escenario educativo oficial. Pero no, porque ¿cómo tendríamos que evaluar el lenguaje para saber que un niño está aprendiendo? Y tal vez el examen es un instrumento, pero el examen tendría que estar elaborado de otra forma. O sea, para empezar no puedo poner 14 textos con 50 preguntas. Entonces, primera recomendación, ¿qué concepción, qué trata de medir? ¿Qué concepción de lectura y escritura hay detrás de un instrumento, ¿no? ¿Qué estamos evaluando? Y pues esto tiene que ver con qué estamos enseñando. Entonces, si ustedes si hay supervisores aquí, directores, son de los que les da un ataque porque pues, la escuela de la zona salió al final de la lista, entonces estamos olvidándonos de lo esencial, me parece que sería en la práctica. Ya, Esther habló efectivamente de los exámenes, los famosos exámenes. Yo no tengo tan presente el último Planea de matemáticas. Hace un ratito que dejé de mirarlos porque pues es un pleito total, ¿no? Si matemáticas se evalúa siempre sobre cuestiones terminales, ¿no? Y además a mí me preocupa mucho porque eso orienta también a la práctica, ¿no? O sea, cuando los maestros se ven, ay, yo salí en el último lugar, pues ¿qué había que contestar? Ay, pues que los niños identifiquen los números y hagan la suma bien y todo, y bueno, pues sobre eso me voy, tratando de sacar bien a mis alumnos según los indicadores del examen, ¿no? Pero bueno, de eso yo no voy a hablar, más bien voy a hablar sobre la otra parte de la pregunta, ¿qué podríamos hacer, no?
La realidad es que hemos insistido mucho en este intento por transferir, digamos, este nuevo conocimiento, porque dejémonos de cuentos, la propuesta desde el 93 hasta ahora es algo que es desconocido del magisterio. Antes, realmente, las propuestas venían del sentido común y de la experiencia, de la empiria. Pero a partir realmente de la década de los 90 en México y de la década de los 80 en todo el mundo, o sea que tampoco nos demos golpes de pecho, la realidad es que las propuestas devienen de la investigación, de los resultados de la investigación, ¿no? Entonces, claramente es ajena a los profesores. Por eso yo hablaba de un intercambio, o sea, de cómo le hacemos para comunicarles, pero obviamente la comunicación es de dos partes, ¿sí? Pero el asunto de la comunicación, hemos insistido mucho en las famosas situaciones didácticas. Por un lado, al principio se decía, no, que cada quien diseñe su situación didáctica, total, ahí está la teoría, ¿no? ¿Cuál es la teoría? Pues que el niño tiene que interactuar con el objeto de conocimiento, pues a todo dar, ¿no? ¿Y cómo me la como? ¿Cómo me como eso? ¿No? ¿Cómo le hago para tal cosa, para que el niño aprenda tal cosa? Bueno, el asunto es que efectivamente hemos avanzado, ya hay más en el sistema, sobre todo en la propuesta del 17, la expresión de situaciones didácticas, en principio coherentes con la metodología, ¿no? Pero de todas maneras eso es insuficiente, les voy a decir por qué. Lo que se tiene que hacer es que igualito que el niño aprende interactuando con, bueno, el profe lo que tiene que aprender es una nueva metodología, tiene que interactuar con ella. Entonces, ¿cuál es metodológicamente que debería de suceder? Hay una situación didáctica y ustedes, en el caso de matemáticas, van y la aplican a su grupo, ¿ok? Van a leer esa situación desde lo que ustedes saben y desde lo que ustedes conciben, desde su idea de la matemática, de cómo aprende un niño y cómo hay que enseñar. Pero cuando regresan a discutir cómo les fue con sus alumnos, con sus pares, bajo la coordinación de alguien que sepa un poquito más, este cruce entre a mí me fue de esta manera, a mí me fue de esta otra, es lo que genera conocimiento entre los profesores. Porque esto a mí no me resultó, porque yo le dije a los niños y los niños me salieron con esta cosa. Y otro profesor dice, pues los míos también, pero a mí se me ocurrió decirles no sé qué y me funcionó. Y entonces empezamos a intercambiar experiencia docente, pero justamente desde una nueva perspectiva, ¿no? Desde una nueva situación didáctica, en donde, por ejemplo, de entrada, hay profesores que desde el momento en que dicen cómo plantearon, si ya le dijeron al niño cómo se resuelve, pues ya la cosa no resultó. Y eso entra en discusión con los otros profes. Pero es que cuando tú dijiste tal cosa, ya les dijiste por dónde iba la solución, ¿no? Entonces, yo creo que es una estrategia que ha funcionado, y se ha evaluado. Bueno, yo no sé si hay algún otro cuestionamiento. ¿Sí? Yo creo que para muchos nos sorprende que de diferentes disciplinas científicas se nos está dando esta conversación, pero debería ser lo más natural, que el conocimiento lo aprendamos de todas las perspectivas científicas. Algo muy interesante que me gustaría que lo comentaran o retomaran, que nos diera más elementos sobre qué importante es distinguir entre la metodología de la enseñanza con relación a la metodología de la ciencia por sí misma. Así como cada ciencia tiene su propio proceso, por su propia naturaleza, y que nosotros como docentes entendamos que hay una diferencia. Esa sería la primera cuestión. La otra cuestión que estoy observando es que en realidad la problemática, para no engancharnos, debe ser profundo hacia la cuestión filosófica, porque ya hemos tenido los enfoques desde el conductismo, el estructural funcionalismo, el enfoque del conductismo cognitivista, y ya, bueno, el cultural, sociocultural, sí, todo, que podamos entender que uno va para un sentido, otro va para otro sentido,
Entonces, mi idea es que necesitamos retomar la cuestión de los fundamentos filosóficos. Sí, bueno, básicamente ahorita nos están haciendo un pequeño recuento de reformas que van, que vienen, y algunas traen cambio y algunas pues no traen gran cambio, otras incorporan lo bueno y otras pues tratan de volver al pasado. Nos platicaron de todo un poco. Aquí lo que yo quisiera preguntar más en concreto es ¿qué nos pueden aconsejar ustedes para que las reformas que están en camino bajen lo más rápido posible a la base docente para iniciar en la práctica con los docentes y en las escuelas con los niños? Básicamente porque, por ejemplo, en el caso de la lectoescritura, ¿cuánto tiempo nos ha llevado desde que se planteó una forma por el Estado según adecuada para trabajarla y a esta fecha, 30 o 30 y tantos años después, no ha aterrizado? Lo mismo nos pasó con constructivismo o después con socioconstructivismo. ¿Cuántos años tiene la propuesta? Sin embargo, no ha terminado de aterrizar en las aulas. Entonces, con esta nueva reforma que viene en camino, ¿qué consejo nos darían? Y más porque aquí está nuestro titular, para que esas reformas realmente bajen lo más rápido posible, pero de manera acertada a las aulas. En muchos lugares se ha demostrado que el elemento clave para que las reformas se apliquen es la supervisión escolar. El papel fundamental del supervisor, de la supervisora, como un agente, un agente realmente que está cerca de la escuela y también cerca de la institución, y que tiene la obligación también de desplegar todo el apoyo, la asesoría, y tiene también el poder para, digamos, hacer algunos, para dar margen a esta flexibilidad que hipotéticamente tenía el currículo del 17, pero no tanto. Pero esperamos que sí, o sea, que en las próximas versiones de la reforma curricular, efectivamente este margen de acción de los maestros se pueda cristalizar. Tú dices, ¿cómo le hacemos para que baje más rápidamente? Hay que leer y no leemos como maestros por la prisa, porque nos llega también el tríptico nada más o las infografías, y a veces son, en el caso de la del 17, muy complejas, o sea, la estructura curricular era muy compleja y difícil de entender porque tenía demasiados elementos. Entonces hay que leer la fuente, los documentos originales, y el supervisor o la supervisora tienen un papel fundamental ahí para ir generando espacios de flexibilidad que realmente abonen a la apropiación, porque las reformas no se van a aplicar si los maestros no las entienden, si no se aplican y si no ven su práctica reflejada ahí. O sea, ¿cómo? Y nos lo decía Serafina Antunes en la mañana, hay cosas que tienen que permanecer. ¿Qué cosas de lo que estoy haciendo bien tengo que seguir haciendo bien y tengo que verlas reflejadas en el currículo? No están, bueno, como supervisor digo, hay un margen de acción de todos los maestros y hay un espacio de flexibilidad. Vamos a seguir haciendo bien lo que estábamos haciendo bien, porque de todos modos lo hacemos. O sea, ¿cuántos maestros siguen trabajando con, digamos, la forma de trabajo de las reformas anteriores? Porque les funcionó. Entonces, conservar lo que se está haciendo bien, entender los nuevos planteamientos, identificar rupturas, cambios, nuevos temas y entre todos construir esas comunidades de aprendizaje. Eso es lo que dice la investigación de aquellos países en donde las reformas han aterrizado más rápido, le dan todo el poder del mundo al supervisor. Entonces yo ahí respondo desde la investigación. Bueno, yo creo que para completar esta idea, sí, efectivamente el supervisor puede ser la gente, es la persona que está, digamos, en el sistema, nada más que necesitamos que ese supervisor efectivamente sepa. Sepa, porque si no, para cada minuto, ¿no? Pero entonces el asunto es que no tenemos que tener prisa. Miren, yo creo que el problema que tenemos es que cada 6 años andamos cambiando. Eso no se vale.
Si nosotros queremos brincar el charco, es como quien quiere construir un puente, ¿ok? Y todo lo planea, lo proyecta, lo dice, y llegan 6 años después y dice, no, así no va así. Bueno, digo, se ve clarito que nunca vamos a acabar de brincar, ¿verdad? Ya habíamos acordado en el, ¿qué fue? ¿Cuándo fue el pacto de la modernidad esta? ¿2000 qué? En el 92, que ya no iba a haber grandes reformas, que iba a haber una, porque efectivamente ya se sabía que había un parteaguas ahí, habría un antes y un después que ya les comenté. O sea, a nivel de conocimiento ya se sabía que estas ideas que derivaban del conductismo ya no iban más, ¿ok? Había que hacer una nueva reforma. Y había que ir ajustando el asunto conforme se iba encontrando que aquello iba funcionando mal. Pero no. Allí vamos, 2093, 2004, 2006, y la RIEF, en lugar de tomar todo eso, y como dice Silvia, vamos viendo qué está bien, qué está mal, y cómo le vamos a ajustar, no, borrón y cuenta nueva. No se puede así, no se puede. Ya deben de dejar de estar, porque lo que hay que hacer es ir ajustando lo que está mal, mejorándolo. Es un proceso a largo plazo. Hay un estudio viejísimo que ya no sé ni de quién, pero apareció por los años 70. Una innovación educativa, que es un currículum, y más ahora que se trata de ideas nuevas, realmente tarda en llegar en el sistema 30 años. Pero ustedes tienen, y sin quitar el dedo del renglón, pues si lo estamos quitando cada rato no podemos. El otro día estuve en una reunión donde estuvo que no es secretaria de Educación en Finlandia, porque ahí no existe. Ahí los que se dedican a la educación la conciben como una cuestión social y cultural, no política. La resuelven la sociedad. Y entonces nosotros empezamos a hacerlo, independientemente de la política, las cosas que vamos viendo que no funcionan, pues las vamos mejorando, las vamos cambiando, vamos probando. Dice, pero claro, y nos los decía a todos los que estábamos ahí, que éramos de América Latina, el problema de ustedes es que cambian a cada rato. Pues sí. Lo que yo digo es que debemos dejar de esperar que baje, porque lo que debemos hacer, y retomo la palabra de la cuestión de la indignación, ¿no? Pues precisamente por lo que está diciendo la doctora Irma, de ya no se puede estar en esta situación porque lo que nosotros hacemos como maestros más bien es apropiarnos de terminología. Y por eso esta conversación no se tornó en decir, miren, el programa del 93 tenía estos términos, porque lo que se quiere en un momento dado es que los maestros tengamos la esencia más bien, y lo que decía el maestro sobre lo metodológico y la ciencia como objeto de estudio. Si los maestros entendemos cómo se construyó este objeto de estudio y si entendemos cómo ha avanzado la didáctica de cada una, ¿no? Pues entonces reformas van y vendrán, y yo podré tomar la decisión de hacer o no hacer prescriptivamente, porque además hay que tomar algo que se nos ha dicho desde arriba. Se nos ha dicho que el maestro, incluso es el discurso actual, que hay que revalorar la función docente, nosotros somos capaces, somos inteligentes, pero entonces hay que empoderarnos e indignarnos, y que no nos baje la reforma, hacerla nosotros, y para eso hay que hacer lo que dice Silvia, lo que dice Irma, leer las fuentes originales y comprender. Una última pregunta y cerraríamos. Buenas noches a todos, buenas noches. Antes que nada, pues es un placer, yo creo que todos estamos con ese mismo sabor de boca, de oído, ver que tenemos ponentes con tanta experiencia y que vienen de tener experiencia de campo y no solo de escritorio, ¿no? Y que nos comparten vivencias tan enriquecedoras para nuestra labor. En verdad, muchas gracias. Primero, yo creo que un aplauso para ellas, ¿no? Porque nos han aportado mucho en este conversatorio. Primero, antes que nada eso. Yo quiero compartir, es como una hipótesis de lo que nos damos cuenta en la labor día con día, y que tal vez no nos damos cuenta, pero ahí está, y que
pudiéramos hacer muchas preguntas porque tocaron muchos temas históricos y que son de trascendencia y de muchas preguntas en todo lo que platicaron, pero lo que ha afectado y que perjudica a las tres áreas es el por qué el niño no se apropia de los conocimientos o por qué no va de acuerdo a su crecimiento. Lo que mi hipótesis directamente es que se ha hecho el uso y abuso de las copias. Nosotros de niños, bueno, hay muchos muy jóvenes, pero nosotros no usamos copias. Entonces, ahí se inhibe un proceso psicomotor a nivel neuronal de aprendizaje, al leer, al trazar una línea, al escribir, al hacer un ensayo, al leer y menos escribir. Y el proceso del aprendizaje es eso. O el triángulo del conocimiento es cognitivo, afectivo, Fernando, y motor, en la acción, de acuerdo a lo psicomotor y neuronal. Y los estudios que ahora están de moda en todas las redes sociales y en cualquier institución seria a nivel internacional, las neurociencias nos están confirmando esto. El estar en una iPad, estar en un medio, aprendes 30 o 40% menos que si estuvieras leyendo un libro físicamente o escribiendo. Entonces yo creo que estamos dejando pasar o no estamos considerando ya, tal vez por la tecnología, por los tiempos son diferentes y se trabaja diferente, pero hay cuestiones que van de acuerdo a lo biológico que siempre se tienen que tomar en cuenta para que el aprendizaje y todo lo que ellas nos han compartido sea efectivo. Yo creo que tenemos que también en la práctica diaria a veces podemos aportarle más y tener resultados diferentes a los que hoy tenemos. Gracias. ¿Se quieren hacer algún comentario? ¿Sí? Bueno, de las copias. El maestro decía que se ha convertido en un recurso y si es cierto, yo en escuela, digo ahora las copias es lo de hoy, tururú, por dos razones creo. Tururú. Por dos razones. Una, yo pienso la necesidad de tener ocupado al niño, y yo lo vivo, ¿no? Y en los materiales deficientes que tenemos. A mí el libro de español, yo atiendo 6º grado, y el libro de español no me sirve, bueno, me sirve muy poco, porque por ejemplo, y ahí es donde entra la decisión del docente, uno de los temas que por ahí venían, porque además en cada proyecto entra la cuestión formal y los niños tenían que aprender los deícticos. ¿Y qué son los deícticos? Y entonces yo, cuando en mi doctorado, ¿no? También estaba yo en la investigación del lenguaje, me dice él, sí, ¿qué? Pues ni los de doctorado, ¿no? Manejan los deícticos. Entonces, yo, por ejemplo, el aquí, allá, lo que indica, ¿no? Lo que usas en el lenguaje para indicar algo, vete para allá. Entonces, el asunto es que te piden enseñar un tipo de texto, no hagan de cuenta que el tipo de texto es la narrativa histórica, tienen que hacer un texto histórico los niños. Y de paso decirles qué son los deícticos, qué pasa con matemáticas, ¿no? Que los niños dicen, ¿por qué no nos enseña raíz cuadrada, no? O ¿por qué no les ha enseñado el concepto de ética, no? Por ejemplo, o sea, se cosifica. Y las copias hacen eso, ¿no? Yo cuando llego a este grado me encuentro con que los niños, porque yo llegué ya empezado el ciclo escolar, tenían sus copias, ahora se han vuelto muy famosas los manuales recortables, unos recortables, didácticos interactivos recortables, porque el niño se distrae recortando y pegando, pero no dice, o sea, no hacen nada con el conocimiento. Entonces esa es una, pero les voy a decir algo, quien lo vive en el aula es porque estás y en escuelas multigrado, por ejemplo, ¿no? Con 25 niños y ante una falta de ideas, de estrategias, de planeación, pues así lo resuelves. ¿Qué se requiere? Formación, ¿no? Formación para decir,
hay otras estrategias, el libro de Juego y Aprendo, hay otras estrategias, aquí Silvia todos los libros que ha hecho, hay otras estrategias, están el fichero de español, pero ¿cómo lo implementa el maestro ante tanta también la carga burocrática, la demanda de los padres? Yo le comentaba a Silvia en lo cívico y ético, estamos ante un empoderamiento, sí, de repente un empoderamiento de los padres y nosotros desprotegidos en medios de violencia y de ilegalidad, donde yo tengo que enseñar lo legal en un contexto ilegal. Y bueno, en concreto, las copias, pues no sé si terminen, si nos llegan libros muy buenos con estrategias y si tenemos una formación continua muy buena, morirían las copias, porque en los 90 no eran tantas copias, porque el libro de matemáticas del 93 hasta nos quejábamos que se acababa el ciclo escolar y no nos lo terminábamos y teníamos mucho tiempo que dedicar a eso. Ahora agarras el libro de desafíos y como que dices, ay Dios mío, bueno, a ver, háganlo como puedan, aquí dice que es el desafío, ¿no? También me desafía a mí. Y entonces, yo me he encontrado casos donde los maestros dejan hasta 3 desafíos de tarea, ¿no? Porque como son de 2, 3 páginas, pues que los hagan y ya que vengan como puedan. Entonces son los materiales, son las condiciones y pues no todo está en manos del secretario, obviamente, pero ya están haciendo algo con estos espacios. En muchos lugares del país no lo tenemos. En la Ciudad de México, déjenme decirles, no hay nada. Así que ya tienen algo, pues ahora síganle ustedes, ¿no? En sus propios espacios. Ahora entiendo por qué la demanda de fotocopiadoras es muy fuerte en las escuelas. Creo que hoy estoy cayendo a ese razonamiento. Bueno, yo quiero agradecerles a la doctora, a la maestra Silvia. Ahí me parece, compañeros, no sé, pero en una reflexión que yo vengo haciendo con muchos docentes, es que estos ejercicios para los docentes en general, no me refiero solamente a los de Baja California Sur, sino en general al magisterio, el tema de tener diálogos, un diálogo profesionalizante, también es un requerimiento urgente de nuestros docentes. Yo les comento mucho en mi experiencia que me toca asistir a veces a reuniones al colegio médico y los médicos hablan de las nuevas enfermedades, los nuevos medicamentos, los nuevos instrumentales, las nuevas técnicas de cirugía. Si voy al de contadores, pues hablan sobre el código fiscal nuevo y todo el tema de la recaudación y las nuevas. Si voy al de abogados, pues hablan de la nueva reforma judicial y de las nuevas leyes en fin. Pero en el caso de los docentes, a veces despreciamos el tema de un diálogo profesionalizante que nos enriquezca en esto. Y yo siempre pongo como ejemplo, alguna ocasión, no hace muchos años que estaba yo frente a grupo, escuchaba a un profe que llegaba una mamá a cuestionarlo y siempre les decía, o era motivo de plática con mi esposa que también es maestra, le decía, oye, llegó la mamá a preguntarle al profe, oiga, ¿y cómo va mi hijo? Y entonces en la respuesta del profe le dice, pues mire, ahí la lleva, pero hay que apretarle porque de repente es medio indisciplinado, pero yo creo que si lo atoramos, yo creo que sí saca el año, ¿va? Y entonces yo me quedaba bueno, ¿y qué le dijo como respuesta en materia de un profesional de la educación, ¿no? Y a veces es la respuesta que dan muchos, ¿no? Ahí la lleva, pero hay que empujarlo pero bueno, ¿cuál es la necesidad de mi hijo? O sea, decía yo, no le dio un diagnóstico profesional que debiera decirle, oye, el niño trae problemas de inferencia y creo que si con estos ejercicios usted me puede ayudar, o trae un problema de fluidez del lenguaje y si hacemos tales ejercicios así me ayuda, pero no le dio un diagnóstico profesional a la mamá. Entonces la deja así nada más en el tema, decir, pues ahí la lleva. Bueno, pues de repente sí nos quedamos nosotros en los temas del análisis y la reflexión de qué tan profesionales somos de la educación. Y el ser profesional implica pues el que desarrollemos un diálogo profesionalizante que nos lleve a obviamente analizar desde este punto de vista metodológico, ético, ¿verdad?, de cómo logramos mejorar nuestro ejercicio. Y yo diría la reflexión en torno a las reformas, lo citaba yo en la mañana, hubo 5 en el siglo XX, hoy llevamos en 2 décadas 3, y seguramente en este siglo habrá más, pero yo creo que lo importante es los docentes hasta dónde estamos decididos a que más allá, como lo citó el título de este conversatorio,
más allá de las reformas, cómo fortalecemos la educación, y creo que está en nuestras manos en no quedarnos atrapados en estos debates que luego nos meten, y que sí, lo importante es hasta dónde profesionalizamos la función directiva, que hoy se trató, lo importante del liderazgo de una escuela, la función supervisora, que hoy estamos afortunadamente haciendo un gran esfuerzo. En la mayoría de los supervisores han entrado al diplomado, ya se ha cerrado este tema y estamos entrando al diplomado de directores. Me parece importante que hoy tengamos también en este punto de reflexión, sí llevarnos como parte del fruto de este foro, es que las reformas pueden ir y venir. El tema está en el profesionalismo del docente, que busque alternativas para mejorar el sistema educativo, ¿verdad? Pues muchas gracias. Yo quiero entregarles a nuestros ponentes sus reconocimientos, que dicen, es un reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, la doctora Irma Rosa Funelabrada Velázquez, por haber participado en el conversatorio para fortalecer la enseñanza más allá de la reforma educativa en el marco del Cuarto Foro Internacional de Educación Básica y Normal, Equidad, Inclusión y Calidad Educativa. Muchísimas gracias. Del mismo le hago entrega de este presente, que tiene una colección fotográfica de todos los hermosos paisajes de Baja California Sur, a la doctora Esther Tapia Álvarez, ¿ya?, que nos llena de satisfacción tenerla aquí colaborando, y a la doctora Silvia Lourdes Conde Flores, que bueno, en temas de educación cívica y ética, hoy educación socioemocional, y darles también la entrega de este presente, ¿verdad? Enhorabuena, muchísimas gracias y muy buenas tardes, nos vemos mañana. Gracias.